Dando inicio en 3, 2, 1. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo noveno conversatorio web Organizaciones. Soy Sergio Bolívar, gerente de Andina Consultando y catedrático del UPC. Voy a acompañarlos para introducir este panel especial, que lo integra el doctor Velarde, el periodista Jaime Altaus, y como moderador vamos a tener al señor Ludwig Meyer. Agradezco a los miembros del panel y especialmente a ustedes por participar en este conversatorio. Hasta el momento tenemos 1.500 inscritos en esta sesión. Ha superado ampliamente la capacidad de sala, por lo cual es importante lo que les voy a comentar. Quiero informarles que también estamos conectados por Facebook Live. Para quienes aún no hayan logrado inscribirse por el aplicativo Zoom, pueden conectarse buscando en el Facebook, a través de sus dispositivos, el nombre de este conversatorio, que es Reactivación del Perú después de la cuarentena. Este conversatorio lo estamos organizando en alianza con el PAD, la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. A continuación les voy a explicar la secuencia técnica del conversatorio de forma general. Cada panelista va a tener entre 15 a 20 minutos aproximadamente para abordar el tema. El señor Ludwig Meyer se encargará de moderar y leer las preguntas a los panelistas. Como siempre, la sección de las preguntas a los panelistas tendrá un esquema abierto. Es decir, en el caso de que algún panelista desee complementar las respuestas de otro, podrá hacerlo porque tendrá el audio abierto. Pueden ir enviando desde ahora sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas en la barra inferior con un Q&A. A continuación les voy a presentar al moderador de esta noche. Ludwig Meyer estudió Administración de Empresas en la Universidad de Lima, Derecho en la Pontificia Universidad Católica y actualmente es presidente de Andina Consultando. También es presidente del patronato de RIMAC y miembro del directorio de Cayaltí. Ha sido ministro de Pesca en el gobierno de transición y también en el periodo del 97 hasta diciembre del 98. En este ámbito de los gremios empresariales, ha sido presidente de ADEPSEP, lo que actualmente se conoce como AFIN, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. También ha sido presidente de la Cámara Española, la COSEP, segundo vicepresidente de la CONFIEP y presidente del Buró de Convenciones y Eventos de Lima, tesorero en Canatur, y en la administración pública también ha desempeñado un rol importante porque ha sido fundador y secretario ejecutivo de PROM Perú, presidente y director de ITECOPI, y también ha trabajado como presidente y vicepresidente en CONITE. En Telefónica también ocupó cargos como director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Telefónica, entre otros. Sin mayor preámbulo, voy a dar la palabra a quien va a estar a cargo de este panel, el señor Ludwig Meyer, por favor. Primero, buenas tardes. Quiero agradecerles a Julio Velarde y a Jaime Altaos por su participación. Voy a continuación a presentarlos. Julio Velarde es un destacado economista. Estudió en la Universidad Pacífico. También tiene un máster y un PhD en economía en la Universidad de Brown de Estados Unidos. Desde el 2006 es presidente ejecutivo del Banco Central de Reserva. Entre los diversos reconocimientos que ha recibido, ha sido galardonado como banquero central a nivel global del año 2015 por la revista The Banker del grupo Financial Times y como banquero central de las Américas del año 2020 por la misma revista. En el 2016 obtuvo un reconocimiento similar por la revista Latin Finance. En su trayectoria ha ocupado altos cargos en el sector empresarial y público. Mencionaré los más importantes. Ha sido presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, del 2004 al 2006, director del Banco Central de Reserva en 90-92 y del 2001 a 2003. En el ámbito académico, ha sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad Pacífico, jefe del Departamento de Economía e investigador y profesor principal de esa casa de estudios. Asimismo, el doctor Velarde
ha sido consultor de organismos internacionales como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la AID, la Agencia Internacional para el Desarrollo, la OIT, entre otros. Finalmente ha contribuido significativamente al conocimiento con muchas publicaciones y trabajos de investigación referidos a temas monetarios y financieros. Luego voy a presentar a Jaime Altaos, y antes de dar el pase a la exposición del doctor Julio Velarde. Jaime es un conocido periodista en los temas económicos, ha estudiado ciencias sociales en la Pontificia Universidad Católica y es magíster en antropología en la misma casa de estudios. Actualmente es columnista semanal del diario El Comercio, también ocupa la presidencia de la AMPADIA y es colaborador de dicho portal web. Realiza consultorías y presentaciones mensuales sobre temas políticos y avances de reformas en gremios y empresas. Ha sido por 17 años director y conductor del programa de televisión La Hora N de Canal N. También ha sido director de Cable Canal de Noticias y conductor del programa político. Ocupó cargos directivos y editoriales en el diario Expreso. Fue fundador y presidente del Instituto Nacional de Fomento Municipal. Finalmente ha contribuido al conocimiento también con muchas publicaciones e investigaciones referidas a los temas económicos y la realidad nacional. Doctor Velarde, proceda con su presentación, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, especialmente a ti, Ludwig, y a Jaime. Es un placer estar con ustedes para conversar en estos momentos difíciles para la economía, para la población, para la gente que está sufriendo la muerte y la enfermedad de varios de sus familiares. Una situación horrible que se está dando no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Ha sido una de las caídas más fuertes en la actividad económica mundial, una caída sincronizada que afecta a la mayor parte del mundo. Y es una contracción casi sin precedentes en un periodo tan corto, abarcando tantos países. Y gran parte de los países todavía están en cuarentena, algunos están saliendo, Eslovenia está comenzando a salir, bueno, ya no me menciono acá, varios países están saliendo. Pero lo preocupante es que incluso los países que han tenido una cuarentena muy débil, simplemente aislando a la población vulnerable, como Suecia, está siendo afectada en términos económicos, casi lo mismo que sus vecinos, que sí aplica cuarentena, Noruega, Dinamarca. Eso lo comenté en un foro el lunes por una conversación que tuve con algunos presidentes escandinavos, no suecos, pero salió ahora en Financial Times esta semana cuánto ha caído el uso de tarjeta de crédito en Suecia y en Dinamarca. En Dinamarca cayó 26, en Suecia 24. Es decir, el efecto económico no ha sido tan distinto. Y la verdad es que independientemente que haya cuarentena o no, la gente se asusta, tiene temor de salir, no va a centros comerciales, reduce sus compras, tiene temor al futuro, en cuyo caso compromete menos de su presupuesto para compras de diverso tipo. Entonces no es sorprender realmente que independientemente de la cuarentena o no, haya un efecto bien negativo. Uno puede decir que tal vez la cuarentena haya sido demasiado amplia, ha podido hacerse de otra forma, pero lo cierto es que de todas maneras habría habido un impacto fuerte sobre la economía. Este año casi todos los países van a estar en recesión. La excepción probablemente sea China, al menos de acuerdo a sus cifras oficiales. Ahora salió la cifra de crecimiento de 3.4 en producción manufacturera. Y tal vez otros países asiáticos que también se recuperen. Y tal vez algunos de los países más pobres también, los menos integrados al mundo, en que por estar menos integrados al mundo, probablemente el COVID demore más en llegar allí, se esparza algo menos, etc. Pero va a sufrir todo el mundo. En la gripe española, la de 1918-19, es sorprendente cómo llegó a prácticamente todo el mundo. Hace como 3 o 4 años se encontró un cadáver momificado casi en el extremo norte de Alaska, en un sitio casi donde circuló una persona cada 10 años. Y este cadáver congelado se vio que había tenido la gripe española. Es decir, llega a todas partes y es difícil poder escaparse
de este virus. Se habla mucho de cómo será la recuperación. Se usa mucho letras, que el comportamiento de la economía será como una U, es decir, cae estamos en la base sin crecer por un tiempo, después se recupera rápidamente. Una V, que la caída es más paulatina y después sube también paulatinamente. Se habla de una W, gente que piensa que podría haber una segunda ola, como en la gripe española. Otra gente más pesimista habla de una L, caemos rápidamente y nos quedamos estancados ahí por bastante tiempo. Yo más bien lo veo como un check, como el signo de Nike, o sea, una caída vertical muy rápida, que es lo que nos ha pasado hasta ahora, y después una recuperación como el segundo brazo del check, del Nike. En la pendiente, lo rápido que sea la recuperación va a depender de varias cosas. Uno es cómo nos reactivamos luego en la cuarentena, los protocolos que se establezcan, qué actividades entran, en qué orden y qué también se ejecuten. Creo que ahí todavía hay una tarea a trabajar. Hubo un estudio en McKinsey que se hizo gratuitamente, que probablemente hay aspectos a criticar por una base y además tienen información de otros países. Hay los protocolos también que pueden ofrecer los diferentes países y creo que es importante tomarlos en cuenta. Es cierto que está habiendo, creo, una mayor flexibilidad. Es cierto que frente al sector privado que antes se quejaba que no lo veía, parece que ahora hay un diálogo más activo. Y hemos visto que algunas de las cosas que habían decidido como protocolo han sido flexibilizadas. Entonces veo ahí cierta esperanza. De todas maneras, creo que debe cambiarse un criterio demasiado controlista, demasiado intervencionista, y más establecer protocolos y sancionar a quienes los cumplan, ¿no? Más que autorizaciones en cada proceso. Pero bueno, es un tema que no me corresponde. Y muchas veces no es por, a veces, mentalidad de querer poner demasiados controles o demasiada desconfianza, sino a veces hay temor de funcionarios mismos, que cuando se abra una actividad haya contactos de ese sitio y se diga que el protocolo que se dio era equivocado y es el responsable casi de las enfermedades o los contagios que puedan ocurrir. Un punto sí que quiero señalar antes de pasar a otro, es que probablemente va a haber eventos de contagio, pero no creo que se deba atribuir a que comience a abrir varios de los sectores. Es probablemente lo que se está dando ya en mercados, transporte público, en las casas mismas, por una densidad bastante alta, en muchos hogares, etc. Y creo que eso es importante. Lo digo porque conversando, pongamos, con bancos que han tenido algunos casos de COVID, cuando han investigado más profundamente dónde se originó el contagio, no se originó el banco, a pesar de estas multitudes que han estado teniendo con los pagos, se originó básicamente en sus casas. Entonces, lo que hay que evitar realmente es que cuando hay un contagio se reaccione diciendo que la apertura estuvo mal, etcétera, ¿no? Con esto no quiero decir que no se tomen todas las protecciones que deben tomarse. Nadie quiere que más gente se enferme. Lo que digo es que con protocolos buenos probablemente se pueda atenuar o mitigar bastante los potenciales daños mientras se está permitiendo que la economía comience a recuperarse lentamente. Ahora, esta recuperación no va a ser fácil, es difícil. No solo porque hay enormes sectores que han sido afectados por mucho tiempo, turismo, transporte aéreo, recreación, hasta gimnasios, los mismos restaurantes que sí están comenzando con delivery, eso va a cubrir solo una porción de sus ingresos anteriores. Y tenemos un conjunto de actividades bastante amplio, incluso centros comerciales. Aunque desaparezca la cuarentena, la obligación de no asistir a centros comerciales, usted va a tener que mucha gente no va a querer ir por temor a contagiarse. Cuando uno conversa con mucha gente que puede darse el lujo de quedarse en su casa porque puede hacer teletrabajo, uno ve que mucha gente no piensa salir casi en lo que resta del año. Segundo, al no salir de su casa también gasta mucho menos. Lo hemos visto ya en la contracción de gasto en tarjeta de crédito, uso de tarjeta de crédito que ha caído 76%, en tarjeta de débito 50%. Y tarjeta de crédito hay que recordar que muchos tienen línea no utilizada.
en cuyo caso han estado utilizando inclusive para reemplazar tal vez ingresos que ya no tienen. Y aún así el uso ha caído severamente. Mucha gente ha perdido su trabajo o va a temer perder su trabajo en el futuro, han caído sus ingresos, o si lo mantiene un dependiente, un consultor, teme que no renueve el contrato, o este contrato cuando termina no encuentre otro. Y eso significa solo una cosa: me da miedo el futuro, y cuando me da miedo el futuro tengo temor a gastar. Y ese temor a gastar se traduce en una recuperación más lenta. Eso será por el lado de consumo, será por el lado de inversión. Desgraciadamente, esta contracción de ingresos y una contracción de gasto, que a su vez es una contracción de ingresos y empeora el resultado económico. En parte, mencionar la recuperación va a depender también de lo que mencioné antes, que no mencioné antes, que va a depender no solo cómo salimos de esta apertura, sino también las acciones políticas que se puedan tomar, tanto del lado monetario, pero creo que mucho va a depender del lado fiscal. La demanda ha caído. Y cuando la demanda cayó, la receta keynesiana típica en los 30 era gastar más. La política monetaria tiene un límite porque la gente, los bancos tienen temor a prestar un escenario incierto. Y mucha gente, como se ha visto, muchas empresas, como se ha visto en Europa y Japón, incluso con tasa negativa, como son empresas serias que tienen que pagar al final la deuda, no quieren comprometerse porque ven cualquier proyecto de inversión como retorno incierto. Y sencillamente la demanda de crédito no está allí. O sea, es un tema que tenemos que trabajar. Ya el presidente Piñera, pongamos, anunció hace semanas un programa de empleo temporal de inversiones intensivas en mano de obra, básicamente. Lo mismo están haciendo varios gobiernos. Está viendo ahora Filipinas como está haciendo incluso que de libre comida, estas cosas están haciendo los locales. No sugiero eso. Lo que digo es que sí es bien importante que haya una inversión pública intensiva en mano de obra para que reemplace esta demanda privada que se ve afectada y así la recuperación sea más rápida. El lado monetario lo hablaré luego. Pero es bien importante y creo que es indispensable hacerlo. Bueno, el problema va a ser tratar de evitar a toda costa realmente una interrupción masiva de cadena de pagos, una deflación. Lo que pasó en los 30 es que bajaban los sueldos, bajaban los precios, bajaba la demanda. Como la deuda se mantenía en dólares o en francos franceses, lo que ustedes quieran en ese momento, o en soles en el Perú, sencillamente con ingresos menores de empresas y personas, la deuda no podía pagarse. Lo que tenemos que buscar a toda costa es evitar esta deflación para que sencillamente la deuda no se vuelva insoportable. Ahora, veamos las cifras de lo que viene pasando. Hoy día salió la caída del Producto Bruto Interno, que ha sido 16.3%. A los mercados le asustó, porque realmente están esperando una caída menor, 14%. Pero bueno, lo mismo ha pasado en Estados Unidos. Hoy día salió las ventas minoristas. El mercado está esperando una cifra bastante menor de la que salió. Esperaban que la caída hubiera sido bastante menos que 16.3 que tenemos saliendo. Y eso hizo que incluso el dólar perdiera valor frente a casi todas las monedas, o gran parte de las monedas hoy día. En América Latina el sol y el peso colombiano se fortalecieron, las otras monedas perdieron valor. Pero el dólar en general perdió valor frente a la mayor parte de las monedas. Cada semana de cuarentena estamos estimando que está costando casi 1.2% del producto, entre 1 y 1.2% del producto anual. O sea, si quieren ustedes, un mes de cuarentena significa que el PIB anual se reduce en 4.8. Con esto no quiero decir que esperamos crecer frente a la proyección anterior, se reduce en 4.8. Ejemplos, si esperábamos crecer 4.8, si cae 4.8 por este efecto, el crédito sería 0. Y ya tenemos 8 semanas de cuarentena, esta y la próxima van a ser casi semi-cuarentena porque el reinicio de actividades va a ser bastante lento. Y cuánto se gane en los próximos meses debe depender de lo que decía antes, ¿no? Que también se hagan estos protocolos, que también se aplique una política
económica más expansiva. La caída ha reportado también el empleo, el promedio móvil de un trimestre, la caída de empleo y subempleo ha sido 1.200.000 personas. No ha aumentado el desempleo, porque como probablemente la mayor parte de ustedes sepa, para estar desempleados uno tiene que estar sin trabajo y buscando trabajo. Como están en cuarentena, mucha gente no puede buscar trabajo. Entonces no aparece como desempleado. Simplemente ha salido en las estadísticas. No está registrado. Después, cuando viene la cuarentena, van a decir, estoy buscando trabajo, no encuentro, y van a aparecer como desempleados. Es una cantidad bastante grande. Parece que el sector informal sí se ha adaptado más rápido. Probablemente también ha roto mucho de ello la cuarentena, pero sí parece estarse contrayendo menos el empleo en el informal que en el sector formal. Pero hay que ver todavía los datos con más calma, esperar que termine la cuarentena, que esta gente que no dice que está desempleada, ya por definición, porque si está buscando trabajo y no lo encuentra, puedo decirlo. En general, siente para redondear este punto, el desempleo en Perú ha sido sumamente bajo. ¿Por qué? Sencillamente porque no hay subsidio de desempleo. Entonces, si nadie me da dar un ingreso, si estoy desempleado, sencillamente tengo que salir a hacer algo, lo que sea. Incluso una ocupación que no quisiera tener. Tal vez era un empleado, un obrero, tengo que salir tal vez a cuidar coches, pero tengo que generar un ingreso para mantener a mi familia. Entre la gente entre 40 y 55 años, el desempleo el año pasado fluctuó alrededor de 2%, incluso 1.9%. Ahora probablemente va a aumentar, porque va a demorar tiempo en que muchos consigan un empleo, inclusive en el sector informal. O sea, lo que llamamos en economía las fricciones que impide realmente que se ajuste rápidamente un mercado cualquiera. Mayo probablemente sea un mes peor que abril, porque en abril hemos tenido solo 2 semanas de cuarentena, en mayo, perdón, abril va a ser peor que en marzo, porque hemos tenido en abril 4 semanas de cuarentena frente a 2 en abril. Y probablemente mayo sea una caída muy similar, un poco mejor creo que abril, o también una caída importante, porque gran parte de este periodo también vamos a estar en cuarentena. Esperamos que, y de ahí la importancia de estos protocolos, esta reapertura, que a partir de junio ya la recuperación pueda ser relativamente rápida. Aún así, y menciono nuevamente este check, esta recuperación, el segundo brazo, el check, el ascendente, probablemente esta recuperación nos lleve a regresar a los niveles pre-pandemia, recién a fin del próximo año, comienzos del 2022. Vamos a perder 2 años de crecimiento. Y eso creo que hay que hacernos la idea clara. Por más bien que se maneje la política económica, es muy difícil realmente que no una caída importante este año y una recuperación fuerte el próximo año, pero una recuperación que no alcanza a compensar toda la caída de este año. Recién probablemente al fin del próximo año o comienzo de 2022 vamos a tener una situación que nos permita decir que estamos a nivel de prepandemia. Y el nuevo gobierno que ingrese va a ingresar en una condición bastante más difícil que en el 2016. Recuerda usted que el presidente Kuczynski hablaba de reducir impuestos y no pudo al final porque sencillamente la situación de déficit era demasiado grande. En este momento, probablemente el presidente que ingrese va a encontrar todavía una situación fiscal bastante peor. Algunos que están hablando de reducción de impuestos, creo que esto no puede darse. No porque lo veamos nosotros, sino si reduce impuestos, a no ser algunos ineficientes, pequeños, algunos ajustes, las agencias calificadoras de riesgo le van a castigar y perderíamos realmente esta calificación excepcional que tenemos, que nos permite, incluso ahora, que los bonos a 10 años del Perú esté pagando menos que en diciembre del año pasado. O sea, la fuerte caída que tuvieron los precios de los bonos en marzo, cuando todo el mundo quiso deshacerse activo, se dice a cash o a bono de tesoro, casi se ha disipado ahora. Y es una recuperación importante. O sea, el precio del bono peruano está a mejor precio que a fin del año pasado. Si quieren ustedes, ante la pandemia. Hace una recuperación excepcional. Y es bien importante decirlo. Otro punto a señalar, tal vez, y como mencioné también el dólar que se había debilitado frente a otras monedas hoy día,
Claro, en el año sí se ha venido fortaleciendo, porque todavía el dólar casi es rey. El dólar representa casi el 88% de las transacciones intermoneda, de los cambios de moneda. Pero 88 de 200, o sea, 44%. La mayor parte de las transacciones involucran al dólar de una forma u otra. Y el gran problema que pasó en el mundo en marzo fue que desapareció el fondo del dólar. Por eso Estados Unidos dio líneas swaps, no solo a los países desarrollados que ya la tenían, sino la dio a países como México, Brasil, Singapur, Corea, etcétera, ¿no? Y creo que es importante decirlo. En lo que va del año, las depreciaciones que ha habido en América Latina han sido bastante importantes, pero Perú más bien ha sido bastante fuerte. Si uno ve, pongamos Brasil, en lo que el año se ha apreciado casi 45%, 44,8%, México casi 30, 27,2%, Colombia casi 20%, se apreció 19,5%, Chile casi 10, 9,8%, y nosotros 4%. El sol es una moneda sumamente fuerte. Para tener una idea, el euro perdió valor 3,5%, casi el sol 4%. El la libra esterlina perdió valor 8,6%. Hay varios países emergentes que tienen monedas sumamente fuertes también, ¿no? Tailandia, República Checa, Taiwán, etcétera, pero son pocas relativamente, en que los mercados básicamente confían en esta moneda. Incluso cuando uno ve los reportes de inversión, los reportes de varios bancos de inversión en estas últimas semanas, uno ve cómo hay una confianza bastante grande todavía en los bonos del Tesoro peruano, en la moneda peruana, etcétera. Eso puedo, si alguien me hace una pregunta, puedo contestar algo más de tipo de cambio luego. Creo que se me está acabando el tiempo. El lado fiscal se han tomado varias medidas. Lo más importante son las transferencias. Se están dando transferencias, sumando los diferentes bonos, a casi 6 millones de personas, que es un monto bastante alto. Lo que tal vez podría discutirse, pero creo que ya no vale la pena hacerlo, porque ya está por terminar la cuarentena, es que tal vez se diseñó el bono, incluso con su ampliación, para un mes de cuarentena. Y vamos a tener casi 10 semanas de cuarentena. Pues así son montos importantes de transferencia. Panamá, que es un país más rico que nosotros, la transferencia que está dando es $80. Nosotros estamos dando 200 y pico dólares, ¿no? O sea, es una transferencia importante a familias. Y creo que sí, señor, bien. Realmente lo que se ha hecho es lo que están haciendo los países desarrollados. Solamente los países desarrollados tienen un bolsillo bastante más grande y están tomando acciones más agresivas. Pero todos ellos han hecho transferencias, han estado subsidiando sueldos, etc. Los paquetes de países desarrollados son enormes. Lo que pasa, nosotros no tenemos esa facilidad para emitir bonos casi indefinidamente, y nuestra moneda, a pesar de ser una moneda bastante fuerte, no es una moneda reserva. No es como el FED, que puede emitir billones hasta trillones y no pasa nada. Acá sí, si emitimos excesivamente, puede verse afectada la estabilidad que tanto valoramos. Hay que recordar que en lo que va este siglo, la inflación peruana ha sido la más baja. El único país que la tiene un poco más baja es Panamá. E incluso nuestra inflación subyacente es menor que la de Panamá. O sea, nuestra inflación ha sido más baja que países dolarizados como El Salvador o Ecuador en lo que va este siglo. Y eso obviamente no hay que arriesgarlo. Había un economista que también fue profesor mío, que ya murió, muy conocido, ya de repente la gente más joven lo recuerda, Robert Dornbush. Decía que para crecer se necesitan tres cosas. Una era una moneda estable, que es el Banco Central, mercados libres, que creo que es indispensable y creo que muchas veces en el sector político se entiende esto cada vez menos, y desde ese factor, bueno, que es obvio, es un poco de suerte. Si uno tiene esos tres elementos, a la larga va a salir adelante, a la larga va a crecer. En lo monetario hemos sido bastante agresivos, hemos bajado la tasa de interés. La primera reducción de 100 puntos básicos fue en la primera semana de cuarentena. La segunda reducción ha sido tan pronto se amplió la cuarentena. Actualmente es 0,25%, la tasa más baja en mercados emergentes. Nos seguían Polonia y Tailandia con 0,5%. La semana pasada sí bajó, el jueves, hace una semana justo, bajó República Checa de casi 1 a 0,25, ya República Checa y Perú tienen 0,25, una tasa sumamente ambiciosa, realmente inimaginable hace tiempo. En la crisis de 2008-2009 solo bajamos a 1,25. Y aún así,
fue la segunda más baja, una más baja de todo el mundo, también emergente, obviamente. El encaje, lo que tienen que guardar los bancos de depósitos en soles, bajó de 5 a 4. Eliminadas un montón de restricciones que eran importantes en su momento, pero ahora no lo eran. Pongamos, si excedían las líneas de corto plazo los bancos de cierto monto con respecto al patrimonio, tenían que guardar algo de encaje. Eso se hizo por la crisis del 98. El 98, el primer semestre, los bancos, 62% de su expansión de crédito fue financiada por línea de corto plazo exterior. Y cuando se cortaron esta línea de corto plazo, sencillamente cayeron los bancos. Y cayeron casi una decena de bancos. Por materia prudencial que lo hacíamos. Y lo hicimos. Y no lo hemos sacado por este momento, no interesaba poner esa prohibición. En todo caso, siempre estaremos alertas si una situación como la del 98 se produciría. Y varias cosas de ese tipo que hemos ido desapareciendo. Hemos dado repos contra créditos. O sea, hemos comprado temporalmente abono del Tesoro, papel del Banco Central a bancos, por montos casi inimaginables. Si sumamos lo que hemos inyectado, simplemente lo que va desde la acción de cuarentena, incluyendo reactiva, que vamos a inyectar cerca de 27.000 millones hasta ahora, estamos inyectando casi 44.000 millones de soles, una cantidad excepcional. Lo que estamos inyectando es casi 15 veces lo que inyectamos en la crisis de 2008-2009. Son cantidades masivas. Y creo que es importante destacarlo de todas maneras. Pero hemos comenzado con repo de cartera. O sea, le compramos temporalmente cartera a los bancos, un porcentaje, y contra eso le damos plata. Era una forma de dar confianza a los bancos que incluso si les faltara bono de tesoro, papel del Banco Central, tenían otro activo con el cual podían acudir a pedir liquidez. Lo hicimos a 3 y 6 meses a tasa sumamente baja, 0.31 y 0.40 y tanto, no recuerdo ese momento. Y extendimos el plazo que podemos hacer nuestros repos, esta compra temporal de bonos, etcétera. Antes eran máximo 6 meses, lo hemos extendido hasta 3 años. Eso sí, para bono de tesoro y papel del Banco Central lo hicimos en 2008-2009 y lo extendimos a 3 años y recién lo extendió a más de 6 meses el Banco Central norteamericano, el Banco Central Europeo, como 7 u 8 meses después de nosotros. Bueno, básicamente es eso con las acciones monetarias. La idea es hacer todo lo posible. Tenemos un montón de instrumentos que hemos pensado, no sé qué tan exitosos pueden ser, creo que algunos de todas maneras, otros no tanto tal vez, pero estamos esperando que termine reactiva para comenzar a sacar las diferentes cosas. Ahora reactiva se ha ampliado a 30.000 millones más. La verdad es que no creo que se llenen siquiera los 30.000 millones de la primera. Hasta ahora hemos colgado 27.300, más o menos 27.300, algo parecido. Y lo que está viniendo ya es cada vez más pequeño. Con suerte podemos llegar tal vez a 28.000. Alguna gente está criticando reactiva como que no llega a los chicos porque todo se lo apropian los grandes. Realmente la cantidad de dinero disponible es más que la cantidad que se ha demandado hasta ahora. Los problemas son otros. Los problemas son para instituciones pequeñas, básicamente, o también los más grandes. Si uno ve la distribución de los créditos de reactiva, los segmentos medios han sido los que más han recibido frente a los que podían recibir. Pongamos el segmento de 90%, lo que podía, digamos, el potencial de lo que podía recibir a 39% del total, ha recibido 49%. Los de 95%, que son créditos pequeñas empresas, no micro, pequeñas empresas, han recibido casi lo que se esperaba, y las grandes han recibido también lo que se esperaba. Corporativo casi no está. He visto en la prensa diciendo que está yendo al corporativo. Eso no es cierto. Primero, las tasas que han estado saliendo para esto de 80% son muy similares a las que obtiene el crédito corporativo en el sistema bancario normalmente. El spread sobre la tasa del Banco Central históricamente ha sido 150 puntos básicos, 160 puntos básicos. Es decir, una empresa corporativa usualmente recibe en promedio un crédito
a 1.75, con esta tasa de interés de ahora, del Banco Central, obviamente, ¿no? O 1.85, es decir, tasa muy similar a esa prueba reactiva. No tiene mucho sentido entrar a este programa, si además no puede repartir dividendos, etcétera, ¿no? El problema de las más pequeñas son varios. Yo creo que ahí nosotros habíamos propuesto 100% de garantía por lo costoso, precisamente, que es eso. Y este sector no ha llegado. Digo 100% porque está acotado. Tiene que ser buen contribuyente, SUNAT. Está acotado por el volumen de ventas, o sea, se tiene ahí un criterio objetivo. Y además tiene que tener una categoría normal o con una potencial, o sea, las mejores categorías en la clasificación bancaria. O no haber tenido nunca morosidad para que nunca ha sido cliente crédito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero eso es básicamente lo que hay. La política monetaria, insisto, vamos a traer material a toda costa a la cadena de pagos, ningún banco o institución que le falte liquidez, pero el problema es las frases esas típicas, ¿no? Uno puede jalar una soga, pero no puede empujarla. Cuando realmente hay temor a prestar y temor a endeudarse, la política monetaria se vuelve menos efectiva. Para los que han estudiado algo de economía, es el tramo horizontal, la curva de EM. O sea, ahí lo único que queda es política fiscal. La política monetaria sí va a ayudar. En la crisis de 2008-2009, porque no se actuó fiscalmente, todo lo hicieron casi bancos centrales, en Europa, Estados Unidos, pues realmente más efectiva es política fiscal. Pero aún así, estamos buscando que se mantenga la cadena de pago, que sea el crédito y se mantenga la estabilidad del sistema financiero. Y esperar que esta política fiscal sea efectiva. La situación es difícil, es dura. Ahora, a diferencia de la depresión del 30, etcétera, es una cosa de corto plazo, en parte por factores completamente ajenos. Por lo otro, se ha afectado la economía también porque se ha buscado mitigar el impacto de la enfermedad misma. O sea, son factores, si bien toma tiempo, son más fáciles de recuperar que lo que había en las crisis anteriores. Y acá termino con esto, realmente, porque creo que me estoy excediendo el tiempo. La típica crisis ha sido financiera. De los 30 fue financiera. 2008-2009 fue financiera. O malas políticas macro. O Alan García 1. Pero la típica en el mundo ha sido financiera. Esta no es financiera, esta es real. Lo que hay que evitar es que se genere una crisis financiera. Eso hay que evitarlo a toda costa y en eso tenemos que actuar. Cualquier crisis financiera amplificaría todo el efecto de este choque real. Un choque real que no solo ha afectado la oferta, sino también ha afectado severamente la demanda por todos los factores que mencioné antes. Y me quedo más bien para intervenir después y escuchar a Jaime Altaos, que me interesa mucho escucharlo. Ok, muchas gracias por su exposición, doctor Velarde. Para aquellos que han ingresado luego a este conversatorio, voy a reiterar un poco la mecánica. Primero son las exposiciones de los panelistas, luego de esa etapa de las exposiciones procedemos a leer las preguntas, que han formulado, las estamos haciendo un resumen o juntando todas ellas por temas y se las leemos a cada panelista según se hayan dirigido. Luego de eso, o sea, cada panelista tendrá otro tiempo adicional para hacer las respuestas a las preguntas recibidas. Al final, cuando han terminado, hacemos una ronda con las preguntas de carácter general para que cualquiera de los panelistas pueda agregar. En esa etapa, en la etapa de preguntas, van a tener abiertos los micros, los dos panelistas, porque van a poder agregar, si desean, agregar a lo dicho por el otro panelista. Bueno, a continuación, la exposición de Jaime Altaos. Ya hice la presentación también de Jaime. Gracias por tu participación, Jaime. Gracias, Ludwig. Gracias a ti y a Sergio por la audacia de haberme invitado a participar en este panel junto con Julio Velarde, nada menos. Lo agradezco mucho, realmente. Bueno, el Perú es siempre pues, un país
diferente, ¿no? Un país más complicado por lo general, aunque en lo económico está bien, viene bien, o venía bien. Eh, y esto se nota en esta complicación en el fenómeno que se ha producido. Somos el país que más ha cerrado su economía en América Latina, ¿no? Y al mismo tiempo es aquel en donde la cuarentena ha sido menos eficaz. Y entonces eh, eh, tenemos más casos, más infectados por millón de habitantes, por ejemplo. Y al mismo tiempo tenemos la economía más cerrada. Y ya sabemos a qué se debe esto: la informalidad, los mercados, las aglomeraciones, las fallas en la distribución de los víveres, de los bonos y todo lo demás. Y entonces, el tema es que la reactivación, la recuperación de la economía va a tener el mismo problema que hemos vivido, va a participar, digamos, de la misma composición estructural, va a estar condicionada por el comportamiento de la informalidad. Eh, Evidentemente la informalidad se va, toda la economía informal, popular, se va a reiniciar, ya se ha reiniciado parcialmente, pero se va a reiniciar completamente a partir del día 24. En cambio, la economía, y se va a reiniciar sin protocolos, evidentemente. La economía formal se está reiniciando por fases, con protocolos, eventualmente muy exigentes, demasiado duros, y hay quienes critican que, bueno, hay una suerte de planificación central que falla, por supuesto, porque se reactivan algunas cosas, pero se necesita, para que esas cosas funcionen, que otras estén reactivadas también. Eso no está ocurriendo. Entonces se necesitaría una suerte de reactivación simultánea de todo aquello, toda empresa formal que puede aplicar un protocolo efectivo, ¿no? En fin, eso no va a ocurrir, pero en todo caso, eh, la velocidad de la recuperación va a depender de varios factores. Y uno de ellos es el que acabo de mencionar. La medida en que podamos contener el avance del COVID en los sectores informales, ¿no? Porque si no logramos esto, si se reabre la economía, se levanta la cuarentena, se reabre toda la economía informal y digamos, se produce un rebrote importante de los contagios, entonces habría que decretar una nueva cuarentena y eso sería pues terrible para la recuperación económica. Por eso, un aspecto clave es la medida en que podamos contener el avance de la pandemia en la informalidad. Y para esto ya se está aplicando algunas estrategias tardíamente, pero ya se está haciendo, se está interviniendo los mercados para ordenarlos. Vamos a ver qué pasa con el transporte público, que es un problema que no, a mi juicio, no tiene mucha solución. Hace un mes se lanzó ya esta estrategia inteligente que se llama Te Cuido Perú, por la cual se busca aislar a los contagiados y sus familias, abasteciéndolas incluso de alimentos para que no tengan que salir a comprar, a fin de cortar la cadena de contagios. Esto es lo que había que hacer, por supuesto, pero desde antes, pero en fin, ha comenzado hace un mes, pero ha comenzado muy lentamente porque INDECI, que tenía que repartir los alimentos, no tenía presupuesto para comprar las canastas. Entonces se demoraron como 2 meses en eso. El hecho es que ya hay 6.000, exactamente el día de ayer habían 6.353 familias que habían recibido, es decir, de contagiados, de personas contagiadas que habían recibido canastas para no tener que salir a comprar. Pero eso está avanzando a un ritmo de unas 600, 615 familias por día. Y esto es muy poco, porque en realidad este programa tendría que atender con abastecimiento de canastas a 43.000 familias, que son las que se han infectado en los últimos 14 días. Estamos muy lejos de eso, está avanzando muy lentamente, quizás tendrían que trabajar con brigadas juveniles, es decir, que en lugar de INDECI ir casa por casa, trabajar simplemente con brigadas juveniles en las zonas donde están los infectados y que ellas se encarguen de repartir, en fin. Luego de la cuarentena, del final de la cuarentena, tendríamos que pasar a cuarentenas regionales o territoriales, distritales, digamos, específicas en las zonas más contagiadas. Vamos a ver cómo se organiza eso.
y sobre todo las normas de conducta preventivas para no contagiarse tendrían que ser interiorizadas por la población informal, completamente interiorizadas. Este mensaje debe profundizarse, ¿no es cierto?, para fin de que haya una suerte pues, de control recíproco, un control mutuo, aunque todo el mundo sea policía de todo el mundo en este sentido, ¿no? Y si no se necesite pues, el estado policíaco que tenemos ahora, sino que todo el mundo haya interiorizado estas normas de conducta. En fin, eso es fundamental. Hay un segundo tema. La velocidad de la recuperación va a depender también de la medida en que se aceleren las, digamos, respuestas inclusivas que ya se están dando, por ejemplo, para el manejo y la distribución del bono. La pandemia, la cuarentena está obligando a acelerar una serie de tendencias que ya existían. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera. Se ha conocido que el bono universal, por ejemplo, para distribuir el bono universal, probablemente se va a abrir cuentas bancarias para todos los beneficiarios, para 6, 7 millones de beneficiarios. Eso es una información que ha salido hoy día en el diario Gestión y la he verificado. Se quiere, esa es la idea por lo menos, y entonces, si esto es así, lo que vamos a tener es una especie de shock de bancarización, digámoslo así, un shock de inclusión financiera. Y esto puede ser el punto de partida de una recuperación interesante de toda la economía informal, que en el fondo ha sido en realidad la más perjudicada desde el punto de vista de los ingresos, ¿no? Finalmente, los que trabajan en el sector formal han seguido recibiendo sus sueldos o parte de sus sueldos. Algunos sí han sido, ya han perdido el ingreso, pero en general en el sector informal, en los sectores populares, se ha sentido mucho más la pérdida de ingresos. Entonces, la recuperación de este sector se podría facilitar, y no solo su recuperación, sino su inclusión en una economía moderna, formal, con esta bancarización, digamos, muy rápida que se va a producir. Esto es una muy buena noticia. Sobre todo considerando que Reactiva Perú y el FAE-MIPES no están llegando a la microempresa, ¿no? Se quedan a la mitad, digamos, de la pirámide, ¿no? De la pirámide, no llegan abajo. Entonces, este sector va a necesitar, de hecho, va a necesitar del apoyo de estos bonos, pero sí, ese puede ser el punto de partida de una búsqueda de, digamos, de la posibilidad de obtener algún crédito en la institución bancaria que le toque, sería extraordinario, ¿no? Bueno, una segunda tendencia que se ha acelerado tremendamente es la educación digital, que puede levantar la calidad de la educación en el Perú. La educación rural va a trabajar con tablets, es una cosa, es un salto cualitativo, cuántico, en la calidad que puede llegar a tener la educación pública en el Perú. Y entonces, en el mediano plazo, podemos tener un sector popular educado, mucho mejor educado que el que tenemos ahora. Y eso es una gran noticia, no para mañana, pero sí para 2, 3, 4, 5, 6 años. Bueno, si estas medidas, si estas formas de inclusión y de formalización y de inclusión financiera vinieran acompañadas de desregulación, de simplificación administrativa, de simplificación tributaria y laboral, hay este proyecto para eliminar los distintos regímenes tributarios y subsumirlos en una sola escala gradual y progresiva. Si eso se hiciera, se permitiría, digamos, incluir a los informales, a los pequeños, y permitirles crecer sin que el crecimiento equivalga a un salto mortal cuando pasan de una escala a otra, ¿no? Entonces, eso es interesante, pero esa medida hay que darla, eso hay que aprobarlo. Eso no ha sido aprobado con los decretos legislativos, debería ser aprobado por el Congreso, pero vaya usted a saber con el Congreso, ¿no? En fin, por ese lado hay cosas positivas entonces. Hay un tercer elemento, un tercer factor, digamos, la velocidad de la recuperación dependerá además, en tercer lugar, diría yo, de la medida en que podamos contener otra pandemia, que es la pandemia del populismo, que es una pandemia que ya venía desde antes, ¿no? En general en el mundo. En el Perú no tenía tanta fuerza, pero evidentemente con el incremento que se va a producir en la pobreza, en la informalidad misma, en la desigualdad en el Perú, entonces se crean las condiciones para
que esto pueda ser capitalizado con propuestas cada vez más populistas, intervencionistas, reguladoras y todo lo demás. Ya lo estamos viendo, incluso en el propio Ejecutivo, ¿no? Con esta ley de los colegios, por ejemplo, que intervienen los contratos entre padres y colegios, en fin, que evidentemente perjudica la inversión futura en colegios. Va a ser más difícil que se produzca. O las leyes que está dando el Congreso sobre peajes, en fin, son un conjunto de normas que van saliendo que afectan digamos, el interés en la inversión privada futura, ¿no? Afectan la inversión privada futura. La pobreza se va a incrementar, y se va a incrementar sustancialmente, ¿no? Si el Producto Bruto cayera este año 15%, la pobreza se incrementaría en 17.3 puntos, a una tasa de 1.15 digamos, de pobreza por un punto de caída del PBI. Entonces, significaría que terminaríamos el año con una pobreza de 37.8, regresaríamos al año 2008, digámoslo así. Es un retroceso importante en una conquista que habíamos logrado muy importante, ¿no? Y lo peor de todo es que quienes están cayendo son los integrantes de la clase media emergente, esta clase media que salió precisamente de la pobreza. Y eso políticamente puede ser complicado porque una cosa es que alguien que está en la pobreza, digamos, agudice su condición de pobre, y otra cosa es que alguien que ya ha conocido la emergencia, que ha conocido niveles de vida mucho mejores, de pronto retroceda a estatus anteriores, ¿no? Y eso, digamos, el nivel de frustración capitalizable políticamente es mayor. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, lo que notamos también al mismo tiempo es que el pueblo peruano es muy resiliente, ¿no? Frente a el corte absoluto de sus ingresos y de sus posibilidades laborales, la gente, en lugar de salir a hacer saqueos y otras manifestaciones, ha regresado a sus pueblos de origen, ha regresado al campo. La mejor demostración de la tesis de John Murray, ¿no? El control vertical de un máximo de pisos ecológicos. La gente que de alguna manera ocupa distintos pisos ecológicos. Estoy en la costa porque es un recurso que me sirve, pero cuando tengo dificultades regreso a mi lugar de origen. Y esto debería llevar al gobierno a, digamos, desarrollar apenas se levante la cuarentena una política intensiva de desarrollo rural, porque la gente está regresando al campo, pero el campo está sufriendo también en esta circunstancia, porque los precios en chacra han caído mucho. El transporte, los camiones, el transporte ha subido sus fletes, porque no están llevando mercadería de ida, sino solamente de venida. Entonces se le está pagando mucho menos al productor, al agricultor, por lo que vende. Y además hay eventualmente dificultades para sacar la producción porque los alcaldes o las propias comunidades interrumpen el paso de los camiones, en fin, ¿no? Entonces eso está perjudicando. Entonces tenemos gente que está regresando en economías rurales que están también sufriendo el impacto de la cuarentena. De modo tal que lo que habría que hacer después es una política intensiva de desarrollo rural, introducir sierra productiva, por ejemplo, en las familias campesinas, riego por aspersión y todo lo demás. Este es el momento de hacerlo, ¿no? Este es el momento de hacerlo. Bueno, ahora, el problema con, digamos, la tendencia al incremento del populismo en esta circunstancia es que, contradictoriamente con esa tendencia, el problema es que la recuperación económica va a requerir de mucha mayor libertad económica, es decir, mayor que la que teníamos antes, incluso de la pandemia, mayor flexibilización laboral, una formalidad, unos costos de la formalidad mucho más bajos que los que tenemos ahora, para poder, digamos, darle velocidad a la recuperación, para que los emprendimientos estén lo más libres para poder crecer precisamente, para poder invertir y crecer. Entonces, tenemos dos corrientes que chocan. Una, esta tendencia al populismo, al intervencionismo, y por otro lado, la necesidad de una mayor libertad económica para salir adelante. Vamos a ver cuál de las dos corrientes gana. De hecho, hay una conciencia
de que la informalidad ha sido uno de los problemas serios que ha impedido manejar con éxito o con mejores resultados la cuarentena. Entonces hay también la presión, digamos, ideológica, en el sentido de que se requiere resolver los problemas de la informalidad, y eso supone más libertad económica, desregulación, flexibilización y todo lo demás. Además, esto, digamos, la necesidad de una mayor libertad económica, la velocidad de la recuperación va a depender de eso, en la medida en que seamos capaces de, digamos, de regular la economía, ¿no es cierto? Pero esto choca también con el momento político del país. Tenemos un Congreso ultra fragmentado que favorece, digamos, los planteamientos populistas, rentistas y todo lo demás, porque si tuviésemos, pues esto es una cosa muy conocida en ciencia política, ¿no? Ahí donde tenemos un bipartidismo, el partido que está en la oposición sabe que en el próximo periodo puede entrar a gobernar, entonces no aprueba leyes que socaven el futuro, se vuelve mucho más responsable. En un esquema en donde hay 9 o 10 partidos y 9 bancadas, no hay responsabilidad. Cada una, digamos, hay una competencia por ver cuál sobresale mejor ofreciendo, digamos, regalos populistas a la gente, ¿no? Y eso es lo que está pasando va a pasar en la campaña electoral misma que se viene, porque entre otras cosas el Congreso no está aprobando las reformas necesarias para reducir el número de partidos que van a participar en las elecciones del 2021. Esto que estaba contenido, era un mecanismo contenido en las primarias obligatorias, ¿no? Solo iban a pasar los que superasen el 1.5 del padrón, iban a seguir en carrera. Estas primarias obligatorias ya han sido suspendidas, de hecho van a ser suspendidas. Y entonces se elimina ese mecanismo, ese filtro, y podemos tener, y como se ha facilitado la inscripción, podríamos tener 30, 40 candidatos presidenciales. Y a mayor cantidad de candidaturas, mayor es la competencia populista. Si tuviéramos solamente 3 o 4 o 5, las propuestas serían mucho más programáticas, más ideológicas, mucho menos populistas. Pero aquí, con tal de ganar votos, se va a ofrecer cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces esto es muy peligroso. Y el próximo gobernante, el que va a tener el encargo de reconstruir la economía nacional, necesitaría tener pues un gobierno fuerte, ¿no? Un ejecutivo fuerte capaz de abordar esta tarea tan complicada. Pero lo que va a tener probablemente es un Congreso también sumamente fragmentado, donde se va a repetir o replicar la misma dinámica que la que estamos viendo ahora. El Congreso, el presidente, el Ejecutivo, el próximo Ejecutivo necesitaría tener mayoría para poder gobernar y ejecutar un plan de reconstrucción económica. Para eso este Congreso tendría, ya que no va a reducir el número de partidos y que no va a aprobar las reformas que estaban previstas, por lo menos debería aprobar una reforma, que es la de elegir al Congreso junto con la segunda vuelta, porque de esa manera el Ejecutivo tendría mucho más probabilidad de tener mayoría en el Congreso, que es lo que se requiere. Ya sabemos que un presidente con mayoría opositora no funciona. Bueno, ese es un tema muy importante, vamos a ver qué pasa, pero no soy optimista por ese lado, ojalá que sin embargo estos asuntos se encaminen bien, ¿no? Y el otro tema que está claramente, digamos, este populismo de alguna manera se alimenta del relato de que la élite empresarial, el gran empresariado, es un relato que digamos que se está difundiendo en estas semanas. Esta élite empresarial es insensible, no se interesa por el país, pese a las iniciativas tremendas, muy grandes iniciativas de solidaridad que se han dado. Estas iniciativas de solidaridad, estas donaciones que se han producido, no han sido capitalizadas, no ha habido un esfuerzo comunicacional, y entonces la batalla comunicacional la están ganando los que consideran que este es un modelo basado en la explotación, en buena cuenta, de un grupo de empresarios mercantilistas que se aprovechan de las circunstancias. Entonces, ese mensaje, ese relato podría empezar a calar también. De hecho, se expresa ahora en las propuestas de un impuesto a las fortunas, por ejemplo, a un impuesto solidario, algo que fue recogido en su momento por el propio presidente de la República. O sea que es una cosa que está ahí muy claramente latente, ¿no? A mi juicio, digamos, la élite empresarial peruana
tiene el problema de que absorbe los costos, los altos costos de la formalidad. Entonces no siente el problema. No siente el problema de los altos costos de la formalidad, porque los absorbe. Y entonces no se identifica con las necesidades de los pequeños y no se preocupa por hacer planteamientos que resuelvan los grandes problemas nacionales. Y yo creo que en estas circunstancias debería hacerlo, es decir, los grandes grupos, el gran empresariado, la élite empresarial, debería, digamos, hacer un planteamiento, una propuesta de recuperación económica del país, asumiendo de recuperación y transformación del país, ¿no? Asumiendo ciertos compromisos de inversión, por ejemplo, también. En fin, hay otros factores que pueden afectar sin duda la velocidad de la recuperación, y ya lo mencionó Julio, el tema de la inversión pública, que ha sido también un lastre en el Perú en los últimos años. Vamos a ver si se logra superar esos problemas que impiden que la inversión pública se pueda ejecutar. Y ahí chocamos con todos los problemas vinculados al club de la construcción y todo lo demás, los problemas de la Contraloría, en fin. Se están dando normas para facilitar, para simplificar el levantamiento de las dificultades territoriales, en fin, las expropiaciones, las liberaciones y todo lo demás, pero vamos a ver si esto se requeriría hay una modificación sustancial de la ley de contrataciones. No vemos que esas cosas estén en camino, pero algunas medidas se están dando. Por último, yo diría que hay que evaluar la medida en que nos vaya a afectar la caída en los precios de los minerales, básicamente, y la medida en que podamos aprovechar los cambios en la globalización, o lo que algunos llaman la desglobalización. La pandemia ha producido, de hecho, una caída en el precio del cobre. Ya no recuerdo bien, me parece que pasó como de 2.60 a 2.20, 2.60 en enero a 2.20 en marzo. Ha tenido una pequeña recuperación a 2.30 o 2.33, porque hay mayor expectativa de recuperación de la economía china. Si la economía china realmente se recupera y Trump no cumple sus amenazas, las amenazas de cortar completamente relaciones con la China y destruir los pocos avances que había logrado en el tema de los acuerdos comerciales. Entonces, si eso no ocurre, la China podría efectivamente estar creciendo ya a mayores tasas hacia fines de año, mediados fines de año. Y entonces ahí el precio del cobre podría recuperarse un poco más. Y eso sin duda será una buena noticia para el Perú, pero podría no ocurrir. Ante eso, hay una tendencia interesante que es preocupante desde un cierto punto de vista, en el sentido de que, digamos, hay una tendencia ahora, hay el relato, hay la consigna, digamos, en muchos países desarrollados de la necesidad de una mayor autosuficiencia nacional en sectores estratégicos. El concepto de sectores estratégicos se ha vuelto a poner, digamos, de moda de alguna manera, ya no necesariamente con el petróleo, pero sí con la producción de medicamentos, la producción de partes y componentes para los equipos tecnológicos, etcétera, no depender de la China de esto, o en todo caso, si no autosuficiencia, diversificar, digamos, las fuentes de abastecimiento, las fuentes de suministro. Y ahí el Perú podría eventualmente aspirar a jugar un papel a través de estas zonas económicas especiales que están planteadas en el Plan Nacional de Competitividad, pues desarrollarlas de manera inteligente para atraer inversión, a fin de jalar inversión, en este momento está en la China o en Asia, traerla acá para que nosotros abastecer de algunos suministros a Estados Unidos o Europa, en fin, de algunos componentes. En fin, hay que soñar no cuesta nada, pero digamos, hay que estar atentos a las oportunidades que pueda brindar la nueva globalización, esta nueva globalización que se viene, esta desglobalización, como algunas la llaman, ¿no es cierto? Por último, muy brevemente, simplemente a un factor que es clave es el mantenimiento del orden social, del orden público, ¿no? Que no se, digamos, no se pierda ese orden, que no se ha perdido hasta ahora felizmente. No tenemos escenas, hubo un saqueo el otro día, es lo único que ha habido en Chiclayo. Y esto en cierta medida depende de que el presidente Vizcarra mantenga
niveles de popularidad relativamente altos, como un indicador de control social, digamos, de aprobación de la gente respecto a lo que se está haciendo. Esa es una manera de tener a la gente galvanizada en torno a, digamos, a objetivos nacionales, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que quería decir. Muchas gracias, Jaime. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Primero las preguntas a Julio Velarde. Se trata de 5 preguntas. Las voy a leer para que y luego Julio Velarde tendrá el tiempo que sea necesario para responder a todas estas preguntas. El economista Elmer Cuba, que también es miembro del directorio del banco, indicó en un webinar reciente que el apoyo del gobierno para la reactivación inclina el esfuerzo sobre las empresas en una proporción de 9-1 frente a lo que hace el Estado. Del 12% del PBI, decía, se estaría destinando a las empresas 6.5% para el pago de sueldos y otros gastos de capital de trabajo. Y otros gastos mediante el endeudamiento con Reactiva Perú. O sea, es un endeudamiento que al final lo van a pagar las empresas. Los hogares reciben el 5.1% del PBI con sus retiros de AFPs y CTS. Y el MEF solo destina, según decía, 1.7% del PBI con el apoyo de 380 y 380 soles y 700 soles a las familias informales independientes. ¿Cuál es su opinión respecto a de que las empresas y hogares serían quienes más están pagando el costo de la reactivación? Si gusta, Julio, si gustas, sigo con las preguntas o si me avisan. ¿Puedo contestarla rápidamente esta si quieres? No hay problema. Bueno. Okay. Sí, por favor. Bueno, primero, todo lo paga el sector privado. Incluso si hay un déficit, a la larga lo va a pagar el sector privado. O sea, de eso no tengan ninguna duda. Los montos que tenemos del gasto fiscal ejecutado hasta ahora es similar al que dice el Mercuba. Nos da 1,5. Pues nosotros tenemos transferencias en gran parte, no sabemos cuánto se ha ejecutado. En la parte de los bonos sí sabemos algo de cuánto se ha ejecutado, por ser algo menor. Efectivamente, pero el déficit va a aumentar básicamente por caída de impuestos. La caída de impuestos, ingresos tributarios este año va a ser 20%. El crecimiento de gasto va a ser 14%. Incluyendo lo que esperamos que sea inversión pública una vez que termine la cuarentena, fuerte, activa y necesaria. Ya bueno, primero se está tratando de reactivar los sospechosos habituales, MAGES, etcétera, que incluso el estudio de impacto ambiental que vencía se extendió de plazo. Se está pensando incluso el esquema de los panamericanos, ver cómo podría aplicarse realmente para cerrar más rápido algunos proyectos. Por lo que sea la ministra, ya tiene empaquetados incluso un grupo de colegios y otros proyectos, ojalá que salgan, pero creo que se tiene que desarrollar importantemente proyectos intensivos en mano de obra. Lo que interesa es que la plata llegue para que comience a gastarse. No es tanto el gasto individual, de repente ese error también de los que critican Reactiva, es que si inyecte la plata y esta comience a dar vueltas. Mire, nosotros estudiamos los billetes. Un billete de 10 soles da más de 200 y pico veces al año de vuelta. O sea, es el dinero que se inyecta y comienza a gastarse. Eso es lo que reactiva la economía. La inyección de gasto fiscal va a reactivar la economía. El déficit fiscal va a crecer porque el numerador, déficit, ingresos menos gastos, está en soles. Ingresos cae fuertemente, gasto sube, y el denominador Producto Bruto va a caer en soles nominales. Inflación va a ser 0 este año, si no ligeramente negativa. Y vamos a tener una caída importante. O sea, crece el numerador porque cae ingresos, sube gastos y el denominador cae. Eso hace que el déficit vaya a ser bastante importante. Y repito, creo que el problema del argumento de dividirlo de esa forma es que no tengan ninguna duda que el sector privado va a pagar los impuestos, va a pagar el déficit de una forma u otra. Incluso si se endeuda, sus nietos pagarán el déficit. No hay ninguna forma de evitarlo.
Por si acaso, la plata, la parte de reactiva sí es Banco Central, recurso del Banco Central. Y el Banco Central ha inyectado casi directamente una cantidad casi similar a lo que ha inyectado hasta ahora por reactiva. Un poco mayor, inclusive, hasta ahora. Por otros repos, otra liquidez que hemos dado. Pero esa es plata del Banco Central. No es, bueno, va a las empresas, pero realmente iría, es voluntariamente que toman un crédito las empresas. Sería como decir que las empresas están contribuyendo cuando toman un crédito del banco en otras circunstancias. O sea, el análisis puede ser un poco complejo, pero no vale la pena extenderme más a esta pregunta. Perdón. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Y es precisamente a propósito del plan Reactiva. Este plan solventa un mes de capital de trabajo para las empresas que se deben destinar exclusivamente a eso, ¿no? La cuarentena ha parado a la mayor parte ya 2 meses y como viene el plan de apertura, algunas van a quedar varios meses más, ¿no? Muchas van a quedar meses más. Las empresas pequeñas, sobre todo, tienen menos espaldas y obviamente lo que se necesita son 2 meses. Por eso es que lo que ocurre es que no van a haber más de 28.000 millones, estoy agregando yo en base a lo que has dicho, no van a haber más de 28.000 millones porque hasta ahora la norma establece, tengo entendido, solamente un mes, ¿no? O por lo menos eso es lo que han trabajado los bancos, solamente un mes. Entonces, en realidad los 30.000 es para 2 meses, los 30.000 adicionales tendría que ser para 2 meses, ¿no? Sí, por favor. Sí, no, siempre hemos pensado que debía ser mayor cuando se creó la cuarentena. Eso no hay, eso hemos conseguido todos. Solo que, bueno, es problemático. No tiene sentido que se mantenga igual, porque no habría empresas a quien prestarle. Los bancos han dicho a algunas empresas, no le presto, la veo muy riesgosas. Y por eso cuando han venido, algunos no han querido presentarse. Sea cual sea la razón, si se mantiene ese criterio de un mes de ventas, no va a aumentar mucho. Por un poco más de tiempo se podrá convencer a otra empresa, pero no va a aumentar mucho. Lo que sugeriría, porque esto nosotros damos la plata, nosotros ponemos condiciones porque es el dinero que pone el Banco Central, por la garantía la pone el MEF, en ese caso hay que discutir con ellos, ¿no? ¿Qué garantiza? La sugerencia es 2 meses, si no es 2 meses, incluso nuestra sugerencia puede ir un poco más para que vean esa empresa, pero es algo de discutir con el MEF, ¿no? No, con un mes no funciona, no tiene sentido. Sería tonto. Ya, no hay, porque ya sobra ahora, sobre más todavía con tratamiento, ¿no? El sistema financiero, dice la pregunta, la siguiente, solo atiende al 5% de las pymes. ¿Qué medidas adicionales se pueden tomar para que el Estado dé liquidez de manera efectiva a las pymes? Los fondos de inversión y el mercado de valores no fueron considerados como canales para que el Estado haga llegar liquidez a más pymes. ¿Por qué no se consideran? Sí, vamos a ver. En crédito a microempresas y facilidades, Perú apareció en los últimos años siempre como los primeros. Y realmente la cantidad de empresas que tienen crédito en tema financiero, micro, es bastante amplio. No tengo el número ahora en la cabeza, pero es bastante amplio. Y usualmente en todos los rankings salíamos como el país donde hay mayor acceso de microempresas al crédito. Por el crédito a pequeñas empresas y micro es a veces difícil llegar. Hay que ver los problemas que ha tenido Estados Unidos ahora con su PPP, Payment Protection Package, creo que Payment Protection Program, para pequeñas empresas. Y que no son tan pequeñas, se metieron algunas grandes, pero Alemania tuvo que dar garantía 100% para poderse embolsar rápidamente. Y hoy está haciendo el desembolso casi en 3 días. Casi automáticamente abona en la cuenta. Inglaterra también limpió los requisitos y podemos seguir con varios países. Por lo que creo que sí es inexacto es que tenga muy poco acceso. No tengo los números, ahí podemos discutirlo, no lo tengo ahora. Si hubiera estado en mi oficina, probablemente sería rápido tener los números, pero definitivamente no es 5%. ¿No? De acuerdo. ¿Está de acuerdo, es otra pregunta, con la posible recuperación de la economía en un 75%, como le indicó la ministra de Economía a fines de mayo? Resulta contradictorio que los medios de transporte, un sector específico, masivo, solo van a funcionar en un 50%. Mira, nunca respondo cuando hablan de una persona. No No está en conflicto con ella, ¿no?
Lo cierto es la recuperación, como dije, va a ser que también se diseñe esta apertura post-cuarentena. Los números no los tengo y no sé yo mismo cuáles son los protocolos, porque realmente se han anunciado solo parcialmente. Pero bueno, ojalá. No va a poder discutir números, pues diciendo la ministra Esquivel que no tiene sentido. Claro. Tipo De acuerdo, pero bueno, una última pregunta, aunque ya lo ha explicado, quizás el hecho de que la formulen, si quieres agregar algo más, ¿no? Las fuertes intervenciones en política monetaria que ha realizado el Banco Central han tenido su correlato en las políticas fiscales del gobierno que el gobierno ha realizado para hacer frente a la emergencia sanitaria. Es lo que pregunto. Si algo más quiere agregar al respecto. No es el trabajo de un funcionario estar criticando al resto del gobierno. El Banco Central es autónomo. Tampoco es su labor estar criticando al resto. Cuando es algo que afecta a la labor del Banco Central, lo hacemos. Pero cuando no afecta a la labor del Banco Central, usualmente nos abstenemos. ¿Cómo hacen los presidentes de bancos centrales en el resto del mundo, ¿no? Powell, que es criticado por Trump, nunca le ha respondido. De hecho, sencillamente, el presidente del Banco Central no contesta esas cosas, ¿no? En todas partes pasa eso. Te puedo creer bueno, mejor no. Lo contestaré después. Otra cosa. De acuerdo, muy bien. Bueno, esas son las preguntas. Después hay algo, como mencioné, pasamos a las preguntas de Jaime. Luego hay unas preguntas generales para que las contesten ustedes que crean pertinentes, ¿no? Pero son en realidad de carácter general. Hay una pregunta que dice, ¿qué opina Jaime? Bueno, comenzamos contigo, ¿no? ¿Qué opina de que los ministerios tengan que aprobar cada uno protocolos de las 190.000 empresas que según el IPE están detenidas? ¿Es esto realista? Si hay un protocolo de MINSA ¿qué sentido tiene que cada ministerio apruebe su protocolo para cada empresa? ¿No sería más lógico que el gobierno decida qué sector abrir todos cumplan el protocolo del MINSA? ¿Habrá capacidad para emitir 190.000 casos, ¿no? Buenos en el Estado, o costos en el Estado? Esto se junta con otra pregunta en realidad, que estaba relacionada con qué opina de las estrategias que proponen la apertura según tipo de negocio, como lo viene haciendo Miami, por ejemplo, ¿no? El alcalde de Miami recientemente ha dicho, ha emitido todas las normas, y entonces vamos a abrir este tipo de tiendas, vamos a abrir este tipo de empresas para tal día, para tal otro día del otro, y así sucesivamente, y después todos tienen que cumplir con las normas, y después vamos a pasar inspección a ver que estén cumpliendo con las normas. ¿No es mucho más lógico que generar un proceso burocrático? Eso es un poco el tema, ¿no? ¿Quieres que lea las demás preguntas, Jaime, o vas a contestar? Rápidamente contesto esta, pues simplemente estoy completamente de acuerdo con la pregunta, con la afirmación implícita en la pregunta, ¿no? Ante procesos como este siempre se desata una suerte de gen, digamos, burocrático, controlador, totalitario de alguna manera, ¿no? Los funcionarios públicos quieren controlar todo. Claro, tienen temor eventualmente, pues, a que la pandemia rebrote, que puede rebrotar, pero no va a rebrotar tanto por el tema del sector formal, sino si es que no se manejan bien los mercados, si es que no se ordenan todos digamos, los centros de aglomeración de la población, ¿no es cierto? Es donde está el verdadero desafío, no dentro de las empresas formales que sí pueden aplicar protocolos. Entonces debería efectivamente darse la norma general y cada empresa asumir la responsabilidad de aplicarla y montar un aparato de fiscalización que efectivamente permita supervisar que las cosas se hagan bien, ¿no? Un tema que ya has tocado, pero hay una pregunta específica para quizás digas algo más, está relacionada con el Parlamento. Dice, ¿cuál es su opinión respecto al comportamiento del Parlamento? Dice la pregunta, ¿permite gobernar? Se dice que muchas medidas legislativas se están aprobando sin el debido estudio técnico. Es más, lo que
pareciera que han adoptado es exonero del trámite de comisiones, o sea, ni siquiera informe, generan un proyecto de ley exonero del trámite de comisiones, lo cual es, tienen la facultad los voceros para hacerlo, pero es sumamente excepcional, ¿no? No lo hacían los parlamentos hacia antes. Pero como este es virtual, ahora hacen distintas cosas, ¿no? Entonces, lo exonera el trámite de comisiones, va de frente al pleno, lo aprueban, y si observa el presidente, bueno, vamos a la insistencia, y de un proyecto observado tiene que seguir el mismo proceso de un decreto ley, es decir, ir a comisiones, hacer los estudios, evaluar lo que dice el presidente. No, de frente se aprueba. Entonces, eso es muy riesgoso, porque claro, entonces se adoptan medidas que pueden ser inconstitucionales, pero mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional, ya tuvo efecto la medida y puede tener un efecto muy impactante en la economía, ¿no? Sí, es muy preocupante lo que está ocurriendo, ¿no? Porque estamos descubriendo que este Congreso está resultando mucho más peligroso para la economía nacional, para la recuperación económica, para las bases mismas del modelo de crecimiento, ¿no? Que el Congreso anterior. El Congreso anterior era un Congreso que obstruía mucho en ciertos temas, por ejemplo, en los temas educativos, que encubría a personajes de dudosa reputación, que, en fin, pero no aprobaba leyes que rompiesen contratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está pasando algo que yo creo que tiene que ver en parte con el hecho de que no hay una fuerza dominante precisamente en el Congreso que aspire a ser un gobierno en en un siguiente mandato, en un siguiente periodo. Entonces, cuando hay una fuerza que tiene la posibilidad de ser gobierno en un siguiente periodo, no va a aprobar leyes irresponsables que socaven el futuro, digamos, su propio gobierno futuro, ¿no? Entonces aquí tenemos en este momento ya son 10 bancadas, prácticamente 9 o 10, no sabemos si se ha dividido o no UPP, pequeñas, en donde y un congreso corto de un mes, un año y medio. Entonces es la carrera desesperada por ver quién sobresale con medidas más efectistas, más populistas, más rentistas, ¿no? Es preocupante, es peligroso, ¿no? Es peligroso lo que está ocurriendo. De acuerdo. Siguiente pregunta es, ¿qué tipo de comunicación se debe hacer para obtener el compromiso de la población en cuidarse y no salir de sus casas? La impresión es que no se comunicó adecuadamente, sobre todo al grupo informal vulnerable que ha salido. Y se necesitan medidas más concretas y rígidas como las que sugirió el almirante Jorge Montoya. Sí, el otro día me parece que fue Fernando Vivas que sugería que se convoque, que los canales de televisión, por ejemplo, convoquen a creativos para sacar una campaña de spots infundiendo estas normas de conducta que debería tener la gente en cualquier ámbito, en su casa o si va a trabajar a un taller informal o a Gamarra, donde sea. Son ciertos procedimientos, ciertas normas que deben respetarse, el famoso distanciamiento social, la mascarilla, en fin, lavarse las manos, son ciertas conductas, ciertos hábitos que tienen que ser interiorizados profundamente, casi a nivel instintivo, por decirlo así. Entonces hay una tarea ahí no sé, de psicología conductual que hay que manejarla bien, y hay que, en fin, de modo tal que la gente toda ejerza una suerte de control colectivo, mutuo, recíproco, ¿no? Todo el mundo se convierte en policía del otro, oye, no estás haciendo, por favor, aléjate, no sé, en fin, no sé, eso es algo fundamental, porque si no, no vamos a poder trabajar, ¿no? Por acá tengo una última pregunta que estaba puesta en general, pero en realidad es complementario a lo que has explicado, ¿no? Pero es necesario, dice la pregunta, ¿es necesario un plan de reactivación por fases? Y las empresas que ingresan en las últimas etapas, ¿cómo van a quedar económicamente? La economía informal sigue moviéndose fuertemente en muchos sectores de Lima y provincias. ¿Ustedes creen que es necesario un plan de reactivación por fases como el que se está establecido, donde solo se perjudican las empresas y trabajadores formales de las últimas etapas, o que debería cambiarse por uno donde, sin importar el rubro, se permita la operación de quienes cumplan protocolos y que protejan a sus trabajadores y clientes? Efectivamente, así debería ser, ¿no? Como dice la pregunta. Aquí se dan varios casos que ya han sido planteados, por ejemplo,
Hay una parte importante del sector industrial que se reactiva ahora, no sé si esta semana o la próxima, en la primera fase, pero no se ha reabierto los centros comerciales, por ejemplo, las tiendas. Entonces tienes una industria que va a estar protegida, va a estar produciendo, pero no tiene a quién vender ni cómo vender. Es decir, la economía está integrada, es interdependiente, ¿no? Pretender programar eso fue lo que fracasó en la famosa planificación central. Entonces debería poder reabrirse todo aquello que puede cumplir un protocolo, ¿no? Efectivamente. De acuerdo. Vamos a pasar ahora a las preguntas generales. Son varias en realidad, para que conteste quien desee, según lo contesten ambos, si es posible. ¿Es posible, dice, en la actual coyuntura política y económica, que este gobierno pueda llevar adelante una reforma del Estado para favorecer el proceso de regionalización, reduciendo el impacto de los gobiernos locales en el presupuesto nacional? ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? En realidad, es posible que en esta coyuntura política y económica que este gobierno pueda llevar adelante una reforma del Estado, en realidad se refiere a favorecer el proceso de regionalización, según la pregunta, reduciendo el impacto de los gobiernos locales en el presupuesto nacional. Pero yo creo que habría que agregar un punto más, que es, en realidad, ¿podrá hacerse una reforma del Estado? ¿Podrá modernizarse este Estado? Porque ya teníamos el tema de la burocracia, el tema de la tramitología, como lo llamaban, ¿no? Que en realidad las reformas se hizo en los años 90, en 91. Tiene 29 años la reforma de los trámites, todo ha pasado encima de eso. Entonces ya se reformó, y además tendría que haber una reforma significativa de los trámites, y lo lógico es la digitalización a full, ¿no? O lo más posible. Pero los trámites implican que se pongan a pensar las más altas autoridades en realidad en qué se reforman. Porque si se lo van a dejar al director de la oficina de administración, que lo que le interesa es más presupuesto, porque son recursos directamente recaudados, entonces los trámites van a seguir aumentando siempre. Entonces, eso es una reforma importante, y la reforma importante del Estado, más importante aún, es si se puede hacer una reforma en medio de esta crisis, ¿no? Bueno, una de las cosas que así, Julio, ¿tú vas a intervenir? No, sí, complemento. Si no, claro, de acuerdo. Bueno, mira, una de las cosas que ha saltado en esta pandemia, y por boca del propio ministro de Salud, es las dificultades que pone la descentralización tal como está organizada a una acción eficiente de parte del Estado y del país para resolver este problema. En el caso de salud es clarísimo. Se ha tenido eventualmente que desplazar a gobernadores regionales y poner al mando ahí a otras personas como comandantes militares para que manejen el tema. Direcciones regionales de salud que no cumplen o no obedecen las directivas. En fin, hay una serie de problemas que obligan a reformular la relación de competencias entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Se requeriría mucho mayor capacidad de control, de manejo, de rectoría de parte del gobierno central, ¿no? Reconcentrar eventualmente algunas funciones, pero sobre todo afirmar la capacidad de autoridad del gobierno central y recuperar funciones cuando estas no se están ejecutando bien. Esto es fundamental, eso va a ser fundamental. Y, por ejemplo, en el tema de la corrupción en el Ministerio, en la Policía Nacional, en las compras, ahí hay que de una vez por todas tomar la decisión de que las compras tienen que ser hechas en el ministerio y por gerentes públicos nombrados por Servir. La reforma del servicio civil hay que acelerarla, pero mientras tanto Servir tiene un, digamos, batallón de gerentes públicos preparados que pueden manejar estas direcciones a fin de que no haya corrupción y haya la mayor eficiencia posible, ¿no? Cosas de ese tipo. Gracias. Julio. Sí, dos puntos rápidos. Uno, creo que el Estado se ha estado viendo más como taifas, no solo gobiernos regionales realmente que han favorizado a mí el poder, y es difícil hacer una política ese nacional.
aspectos como el de compras, tal vez haya la oportunidad de estudiar una agencia nacional de compras que simplifique y también elimine corrupción realmente que es observada en varios niveles. Por lo más importante, no veo reforma del Estado tal vez, pero sí creo que es una tarea bien importante. Tenemos un Estado tan débil, tan disfuncional, que efectivamente hay que reformarlo. Solo que creo que no va a alcanzar este gobierno para completarlo. Lo que sí creo que podría hacer es trabajar con un organismo multilateral, una consultora, una universidad prestigiosa fuera, un esquema. Da vergüenza lo que ha pasado en salud, da vergüenza educación, no por la gente que está allí, sino realmente estamos teniendo un sector privado que no se aleja tanto del sector privado del país desarrollado, al menos las empresas más formales, las más grandes. Un sector público sí está a una distancia sideral de lo que observamos en países desarrollados. Parte recursos, pero parte realmente es organización. No se puede tener ahora con gente que ha sido la pobreza, con una clase media que vota, que no pueda tener a sus familiares bien atendidos. Las escenas dramáticas que vemos ahora de gente reclamando falta de atención por su abuela, su madre, su padre, que no lo reciben en un hospital, son realmente para romperle el corazón a cualquiera. Salud tiene que reformarse y con la mirada abierta. Si se requiere participación del sector privado, que lo sea, educación también. Como decía Deng Xiaoping, realmente, a la larga lo que importa es el servicio al ciudadano, no quien lo haga. Con los incentivos y controles adecuados, parte de la función, al menos de provisión de servicios, podría ser el sector privado, al menos temporalmente, porque el Estado reformarlo va a tomar tiempo. Y lo otro realmente es esto que decía, viene realmente este fin de los 90s. Se creó un proceso complicado en que cada expediente, cada paso, cada decisión tiene que dar un montón de aprobaciones. El Banco Central es más simple, pero aún así cuando veo un informe, tiene 18 firmas, creo. El problema es que muchas veces a unos ministerios, el asesor legal de una subdirección bloquea todo. Realmente un ministerio se trabaja con una decisión política. Obviamente un abogado no puede aprobar algo que es ilegal. Lo que estoy diciendo es que no puede ponerse a opinar cuando la opinión debe ser política, más bien, ¿no? Ya hay problemas bastante grandes que tienen que afrontarse. Lo esencial son mecanismos de incorporación, de evaluación, de promoción y también de cese del personal del sector público. Y creo que es indispensable, no sé si servir, por lo importante es que se haga mecanismo de incorporación, promoción, evaluación y de repente cese, ¿no? Una tarea indispensable. Si se hace algo para que el nuevo gobierno, sea cual sea este, tenga realmente un plan que pueda resolver sectores fundamentales, incluyendo construir infraestructura, sería algo bien importante. No creo que lo haga este gobierno, pero puede convocar a quien lo haga, para que al menos el nuevo pueda tener realmente, partir ya de algo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Una siguiente pregunta general es, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia del gasto público ahora que se requiere más que nunca? ¿Se está articulando lo suficiente con el sector privado con el objetivo de generar eficiencia y eficacia? Yo quería, palmando con lo anterior, parte de la propaganda política de un cierto sector, de un sector de izquierda sobre todo, es que el llamado neoliberalismo, el modelo neoliberal, ha empobrecido a los sectores sociales, por ejemplo, al servicio público de salud, para, en fin, para darle ese negocio a los privados. Eso es un poco la propaganda política que hay, ¿no? Pero uno revisa las cifras y descubre que el presupuesto del sector salud en el Perú se ha incrementado 7 veces en términos reales en los últimos 20 años. Se ha multiplicado por 7 en términos reales, constantes, en soles constantes. Entonces, se ha producido un verdadero incremento de los recursos del sector salud. En términos de PBI se ha multiplicado por 3. Y en términos de su participación en el presupuesto por 2. Entonces, no es un asunto de falta de recursos, es un asunto de pésima gestión, de una gestión patrimonialista y de corrupción, de una gestión corrupta. Y entonces, si las cosas se manejaran bien con los recursos que hay, podría haber un servicio muchísimo mejor. Y eso tiene que ver con un sistema basado, pues, efectivamente, en desempeños, en evaluación de resultados, en fin, que el SIS no pague, pues, por número de atenciones,
porque eso fomenta la multiplicación del número de atenciones y la corrupción, sino que pague por resultado, es decir, que el paciente se lleve sus medicamentos gratis, que resuelva su problema de salud, en fin, son temas de gestión fundamentales. Un médico no puede estar al mando de un hospital, tiene que ser un gerente público el que esté al mando de un hospital, ¿no? Y así sucesivamente. Y en el caso del tema del sector privado, hay asociaciones público-privadas en salud que funcionan muy bien, que podría replicarse también como modelo, y específicamente hay que, pero claro, ahí hay que vencer la resistencia, tanto para una como para lo anterior, hay que vencer la resistencia de estos gremios enquistados en los sectores que digamos, se oponen al cambio, ¿no? Sí, agregar, estoy completamente de acuerdo. O sea, realmente ha crecido mucho el presupuesto de varios sectores sin que haya mejorado resultados. Y muchas veces se trata de comparar cuánto se mete y no cuánto se saca. Inclusive tenemos una política aprobada por todos los partidos y toda la historia de participar de acuerdo nacional, que el gasto de educación suba a 6%. No sé si está bien o mal, de repente necesita 8 o 4, pero lo que interesa no es cuánto se gasta, sino qué se consigue. Usted no vería a nadie en la empresa privada que voy a gastar tanto en alimentos ahora, ¿no? Es simple de qué quiero conseguir. Y para eso puede que me gaste 3% del Producto Bruto Interno, 7, no sé. O nunca uno pone por los insumos, sino por los resultados. Y sí se vuelve indispensable en muchos sectores. Y cuando estoy hablando esto, estoy hablando como esquemas como el que sugiere en parte Jaime, el Barton, el Kegling funciona bastante bien, pero puede ser otros esquemas, eso no importa. Lo que sí creo que mientras no se reforme el Estado va a ser difícil tener realmente una mejora sustancial en los sectores. Y por eso temporalmente al menos se requiere de algún esquema que pueda participar también el sector privado. Al menos temporalmente. Hay países que funcionan muy bien, la salud pública funciona muy bien en Alemania, incluso en España, por más que lo critiquen, Italia funciona bastante bien. Pero realmente acá, tal como está, no está funcionando y requiere una reforma importante por todo el Estado. Realmente si seguimos con este Estado, el próximo gobierno que entre, tampoco vamos a tener tanto éxito. Muchas gracias. Hay una pregunta relacionada, que es en realidad al final contiene una percepción importante a analizar, ¿no? Pero voy a leerla. Las empresas formales, debido a la crisis, no tienen más remedio que ajustar sus costos y tomar los servicios de pymes, que pueden ser informales. Además, las medidas de reanudación de actividad están siendo dilatadas y sin plazos claros de inicio, lo cual nos dispone a trámites que pueden reforzar la informalidad en vez de atacarla. ¿Estamos atacando la informalidad o impulsando el crecimiento, su crecimiento, o sea, el crecimiento de la informalidad? Un poco la reflexión, ¿no? Bueno, estoy completamente de acuerdo. O sea, realmente debería buscarse los protocolos para reabrir lo antes posible. Y como mencionó antes Jaime, realmente el tejido empresarial es múltiple, los encadenamientos son enormes. Y nosotros lo hacemos bien porque trabajamos con cadena de pagos. Cuando se le presta a alguien no es para que la plata se quede ese alguien, es para comenzar a irrigar toda la economía. Realmente es tan difícil para una persona que no conoce el sector saber todo lo que tiene que construirse este tejido. Una empresa es una institución que ha tenido la confianza en sus proveedores, que le financian a plazo, tiene sus clientes a los que conoce. O sea, dejar quebrar una empresa es hacer desaparecer un conjunto de relaciones que se han construido con el tiempo, que hacen que esta funcione. Acá parece que es malo hablar de empresa grande, etcétera. Vean ustedes lo que ha aprobado, se ha aprobado en la Unión Europea. Se está poniendo equity, acciones, capital a las empresas grandes, o bonos subordinados, o mismo Estados Unidos. En otros países no hay este temor. Una empresa grande es un conjunto de relaciones que afecta realmente a microempresas, pequeñas empresas, a todas. O sea, no se puede decir que las pequeñas y las grandes hundan. Todo está interrelacionado. Y ahí me quedo. Gracias. Jaime, Bueno, ¿deseas agregar algo? Hay uno de los factores
para una recuperación más rápida de la economía, yo lo decía, es la libertad económica. Si hay que restablecer, si queremos que la economía se restablezca de una manera más acelerada, tenemos que restablecer niveles de libertad económica que ya habíamos perdido muchos años antes de la pandemia. En realidad, en los últimos 10 o 12 o 15 años, lo que se ha producido es una creciente sobreregulación de la economía. Hemos regresado a unos niveles a un intervencionismo de baja intensidad, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora. Tenemos un modelo económico de libre mercado, pero absolutamente trabado, intervenido, con una serie de regulaciones que hay que precisamente limpiar ahora. Deberíamos, digamos, llevar adelante programas de desregulación muy agresivos, de simplificación administrativa, si es que queremos que la economía se recupere rápidamente y que los formales se formalicen, lo cual a su vez será una fuente de energía para el crecimiento también, ¿no? Y finalmente, aunque hay más preguntas, voy a hacer una pregunta sobre el sector minero, en realidad, el impacto que tendría la ampliación de proyectos existentes o nuevos proyectos o la operación del sector minero, que es tan importante para el desarrollo del país. Hablaba de inversión pública, pero en otro sector, ahora no hay demanda para muchos bienes, pero bueno, en el futuro, cuando se recupere la economía. El sector minero es obvio. Es una inversión que va a tardar años en realizarse. Comenzar ahora, pero reactiva la demanda y va a aumentar la producción del futuro. Lo mismo forestal, varios sectores. O sea, muchos sectores cuya demanda, cuyo resultado no depende de la demanda ahora, sino de demanda futura, podría impulsarse fuertemente. Y creo que hay una reactivación, ¿no? Minero es uno de ellos, obviamente. Yo creo que, digamos, en una situación como esta, tendríamos que tratar de encender la mayor cantidad de motores posibles, ¿no? En ese sentido, es absurdo mantener apagado, por ejemplo, el motor de Tía María. Este es el momento de prenderlo, porque necesitamos encender la mayor cantidad de motores para salir de esta situación, de este abismo profundo en el que hemos caído, ¿no? Necesitamos fuerzas que nos jalen hacia arriba, que nos saquen del pozo. Y Tía María, por ejemplo, es fundamental. O la pesca industrial en el sur del país, hasta la primera mía, por ejemplo, ¿no? Que es algo que perfectamente factible, que es lo que hace Chile, porque en esa zona el talud es muy profundo y entonces no hay problema con no, digamos, con la depredación de los suelos del mar. Y es absurdo que eso esté prohibido ya desde hace años, ¿no? Hay que encender todos los motores que podamos encender. De acuerdo, muchas gracias. En realidad tenemos más preguntas, pero lamentablemente el tiempo ya se nos ha excedido ya. Y queremos agradecer especialmente a los panelistas, a Julio Velarde y a Jaime Altaos por sus participaciones. Ha sido un excelente panel, ha tenido una increíble participación de la gente. Hemos llegado al tope en realidad de lo que podía atenderse por esta vía de Zoom, a más de 1000. Han habido más de 1.500 inscritos y han habido más de 1000 participantes permanentemente, ¿no? Asistentes, como se dice. Muchas gracias nuevamente. Quiero agradecer al PAD por su participación en la promoción y difusión y la ayuda con su participación en este evento. Asimismo, quisiera agradecer a Juan Hermosa por digamos, colaboración para la realización de este evento e incluso con los importantes consejos para lograr sus buenos resultados. Muchas gracias a todos. El día de mañana estaremos colgando en nuestras redes, en las redes del PAD, la versión editada de este video, de este conversatorio, y además colocaremos algunas pastillas más adelante sobre los temas más importantes que han mencionado nuestros expositores. Muchas gracias y buenas noches a todos. Noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches. Gracias.